Uno de los motivos por que la humanidad no se interesa por autorrealizarse es porque tienen todo. No les hace falta nada. Desde el punto de vista de su psicología, la humanidad tiene todo. Tiene su ciencia, tiene su arte, su deporte, su religión, sus placeres. Es decir, no les hace falta nada. Pero desde el punto de vista esotérico, no tienen nada. Viven sus ciclos de muertes y nacimientos y se van tranquilamente al infierno a podrirse, ¿verdad? Tienen todo. De modo que por eso es muy extraño que encontremos a alguien que se interese por abandonar todo lo que tiene y tomar el camino de la ascensión, tomar el camino de la transformación íntima. Eso para la gente, por un lado, parece algo utópico, y por otro lado, les parece algo innecesario. De modo que no es, pues, de extrañar el que los seres humanos no quieran tomar el camino de la autorrealización íntima del ser. Tienen que sacrificar todos los gustos que tienen. Una vez una mujer me dijo, ¿cómo? Pues el único gustito que uno tiene en la vida, ¿y cómo lo va a abandonar? Pues, refiriéndose al sexo, el único gustito. Esa por lo menos reconocía que era un solo gustito. Los otros consideran muchos los otros placeres. Y especialmente el placer ese de la bebida, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la cantidad de propaganda que tienen las bebidas alcohólicas, no hay cómo la gente pueda dejar ese hábito de la bebida. Por ahí el hábito de las drogas también ha crecido harto en los últimos años, ¿no? Han habido hasta personajes de la política, grandes artistas de Hollywood, metidos en la droga, en la famosa cocaína. Esa es la que más estragos ha hecho, ¿no? Porque parece que el opio es demasiado caro o no satisface mucho, aunque es una droga peligrosísima también. Y así pues, los seres humanos tienen todo lo que necesitan desde el punto de vista maligno para vivir. Así es que tomar el camino de la aniquilación budista es algo heroico, es algo supremo para los habitantes del planeta Tierra. Así pues que por eso ustedes verán que siempre estamos aquí, los pocos, porque los muchos están en sus diversiones, están en la pachanga, en el cine, en el estadio, por todas partes. Donde haya diversión, hay gente amontonada. De modo que, de verdad, si lo pensamos bien, ellos están en su razón. Desde la caída paradisíaca que los seres humanos no se interesan por volver al camino secreto. De modo que eso de trabajar sobre sí mismo para eliminar malas costumbres, malos hábitos, y los hábitos están en todas las funciones. De modo que cuando comenzamos a eliminar los hábitos, los encontramos en el pensar, malos hábitos en el sentir, malos hábitos en el actuar, malos hábitos en el ingerir y malos hábitos sexuales. De modo que el trabajo requiere pues atención en todas las partes que constituyen
nivel de ser. El cuerpo en realidad no tiene hábitos. Si ustedes observan bien, verán que el cuerpo no tiene hábitos. El cuerpo solo tiene sus necesidades básicas. Todos los demás hábitos son todos de carácter psicológico. Cuando intentamos, por ejemplo, silenciar el pensamiento mecánico, vemos que es una tarea ardua, que requiere de muchos años para llegar a tener un pensamiento lógico, un pensamiento superior, un intelecto lúcido y pleno. Si nos vamos al campo de las emociones, ¿qué encontramos? Hábitos terriblemente malignos, como el hábito de odiar, como el hábito de enojarse, como el hábito de resentirse, de entristecerse, de alegrarse. Encontramos ahí pues en la función emocional muchísimos hábitos negativos, emociones sumamente malignas, deseos perversos. Nos parece extraño el que alguien desee la muerte de otro. Sin embargo, eso está aconteciendo constantemente. Los sentimientos negativos son los primeros que afloran cuando alguien dice o hace algo que no nos gusta. Nos disgustamos, dicen. Estoy muy disgustado contigo. Y eso parece que fuera muy normal. El disgustarse parece algo muy normal. Y eso es lo que aprendemos desde chiquitos, a disgustarnos. No lo que imagínense ustedes la cantidad de disgustos que padece un ser humano desde su niñez hasta su muerte. Y eso es claro que significa un estado interior amargo, un estado interior podrido. Así podemos ver que esas personas que decimos que son renegonas, hasta el olor de su cuerpo es desagradable. El olor que exhala su vida en general es muy desagradable. De modo que cuando intentamos de verdad transformar nuestra vida, nos encontramos con una multitud de factores totalmente negativos, perversos. Y a toda esa situación es lo que se conoce con el nombre de ego, egoísmo, egolatría. Muchos creen que el egoísmo se refiere a alguna sola cosa, como por ejemplo a los que no les gusta compartir les llaman egoístas. Pero en verdad todo el funcionalismo psicológico de los seres humanos es egoísta, porque es la función del ego. Entonces, como es puro egoísmo, el alma no crece. Podemos decir que los seres humanos no tienen alma. Esas personas que dicen, ay, te odio con toda mi alma, eso es falso. Porque primero que no tienen alma, y si la tuvieran el alma no puede odiar. Porque el alma está hecha de naturaleza divina, y el alma solo puede amar, no puede odiar, ni siquiera a los enemigos. Así pues, el desarrollo y crecimiento del alma requiere que el odio sea extirpado, que todo el egoísmo desaparezca y que nos volvamos de verdad libres de toda acción nefasta del pensamiento o de las emociones o de las acciones. Así pues, que si ustedes lo piensan bien, lo meditan bien, se darán cuenta que el cuerpo no tiene malos hábitos. No podemos decir, por ejemplo, que el cuerpo tiene gula.
No podemos decir que el cuerpo está rabioso o que el cuerpo es lujurioso, de modo que todos esos defectos y hábitos malignos provienen de alguna de las funciones. ¿Dónde tendríamos, por ejemplo, el hábito de la inercia, de la pereza? No es en el cuerpo. La inercia es un demonio acomodado, engordado y crecido en la función motriz, y así en cada una de esas funciones hay ciertos grupos de yoes que manejan. De modo que cuando comenzamos el proceso del autoconocimiento, vamos descubriendo nuestro modo de ser en la función correspondiente a alguna de las partes de nuestra vida íntima. De modo que si queremos buscar las raíces mismas de la actividad lujuriosa, tenemos que buscarlas en el centro sexual. Tenemos que conocer muy bien la actividad de nuestro centro sexual para poder desligarnos de los agentes secretos de la lujuria, para poder entonces alcanzar el estado sublime de la castidad. Como ustedes saben, la castidad no es celibato, no es alejamiento del sexo opuesto. La castidad proviene de una correcta relación con el sexo opuesto. En el caso común y corriente, las personas van a la relación sexual con la intención premeditada de llegarse a la fornicación, al orgasmo. De modo que lo que el varón busca en la mujer no es el amor de la mujer, sino el deseo de satisfacer su lujuria, el deseo del orgasmo. Y así acontece con la actividad de todas las funciones. Si nos acercamos a otra persona, vamos buscando que esa persona nos ame. No vamos con la intención de amarla a esa persona, sino que nos ame, que nos tome, que nos consientan, que nos apapachen, y todo ese tipo de cosas. Dicen que el gato cuando se refriega contra las piernas del amo o de la ama, lo que está es sintiendo el placer que eso le produce. No es porque la quiera el amo o a la ama. Eso nos acontece también a nosotros. Siempre vamos buscando en los otros algún beneficio. Nunca pensamos seriamente en producirle algún beneficio a esa persona. De modo que verán ustedes que la complicación que hay en nuestra manera de ser requiere de serios esfuerzos íntimos, requiere de actitudes muy conscientes hacia lo que somos. Cuando vemos a dos personas que se ofenden una a la otra, vemos la cantidad de cosas, el bombardeo de palabras que se lanzan los unos a los otros. Aunque sean parientes, aunque sean casados, matrimonios, siempre en las discusiones hay esos bombardeos de quejas, de reproches, de condenaciones. De modo que, como comprenderán, la cuestión esta del cambio de ser requiere de mucha atención y de muchos esfuerzos. Nunca debemos menospreciar esa capacidad llamada atención, porque nuestra atención está siempre dirigida hacia los intereses de cualquiera de los demonios que constituyen al ego. Entonces, cuando nos autoobservamos, decimos, este diablito está interesado en tal o cual cosa. De
modo que debemos, pues, trabajar con esas tendencias malignas de querer que todo nos favorezca. Cuando pierden algo, las personas sufren terriblemente, inclusive cuando pierden algún ser querido, porque la relación con los seres queridos es siempre a que nosotros saquemos provecho. Con los hijos, con la mujer, con el marido, siempre hay la tendencia a querer sacar provecho. Cuando damos algo, nos quedamos esperando que nos den algo en retribución. Si no hay esa retribución, entonces nos sentimos resentidos. Estoy hablando del teje-maneje de todo el proceso psicológico y egoístico. Así pues que en esta noche deseo que comprendan la necesidad de trabajar con todos estos aspectos de nuestra psiquis. Repito que con el cuerpo no hay ningún problema, porque el cuerpo solamente exige que se le cumpla con las necesidades básicas, de vestirlo, de asearlo y de alimentarlo, ¿verdad? No exige más nada. Pero ¿qué otra multitud de cosas hay más allá de esas necesidades corporales? Eso es lo que tenemos que entender. En eso es lo que tenemos que poner mucha atención. Y con eso, gradualmente vamos estableciendo conductas, vamos estableciendo normas, porque todas las normas que nos gobiernan son las que han venido de afuera de nosotros. No hay normas que vengan de adentro de nosotros. Todas las normas que nos controlan y que nos manejan psicológicamente han venido de afuera. Las hemos agarrado por ahí, en la llamada cultura, en la llamada educación, en los llamados estudios. De modo que cuando vamos a estudiar un libro, por ejemplo, vemos que lo que hay en los libros son migajas de la verdad, porque los que han escrito textos de educación siempre le incluyen una gran parte de su propio egoísmo. ¿Y qué diremos de los escritores? Esos que escriben las llamadas novelas y cosas por el estilo. De modo que la observación permanente de todos los procesos psicológicos nos dan las pautas claras y precisas de lo que tenemos que eliminar, de lo que no nos corresponde, de lo que son agregados a nuestra vida. La palabra agregado se refiere claramente a lo que no es lo propio, es algo que se ha agregado en nosotros. Como cuando esos bichos que les llaman garrapatas se pegan a nuestra piel, no corresponden a nuestra piel, son agregados. De modo que los agregados psicológicos de los que tanto habla el esoterismo crístico son partes malignas que se han sumado a nuestro propio ser. Y se han sumado de tal manera que ya hasta llegamos a decirle yo, como cuando decimos yo me enojo, yo me disgusto, yo te mato, yo te odio. Llegamos a decirle yo a esos agregados, llegamos a cederle toda la torta. De modo que es indispensable que haya una correcta comprensión al respecto de los agregados. Nunca debemos decirle yo a la rabia,
Nunca debemos decirle yo al odio, ni a ninguno de estos agregados debemos darle el título de yo. La palabra yo se refiere a algo muy grande, a algo individual, a algo permanente. Así pues que debemos poner mucha atención en esto de decir yo, porque ya sabemos que los yoes son exactamente los agregados, los constituyentes del gran demonio universal llamado el ego, con sus 7 pecados capitales. De modo que cuando nos referimos al diablo, no debemos estar pensando en algo por allá, o por acá, o arriba, o abajo. Cuando decimos el diablo, nos estamos refiriendo a todo ese conjunto de agregados malignos que cargan adentro los seres humanos. Así es que comprenderán ustedes cuál es el motivo por el cual nuestras salas de estudio gnóstico no están colmadas, como están colmados los cines, los centros nocturnos, las fiestas, las pachangas, las diversiones. Ahí encontramos a las multitudes, en cualquier país que sea, en cualquiera de los tantos países y ciudades que pueblan la faz de este planeta. Así es que desde el momento en que comenzamos a trabajar sobre sí mismos, nosotros nos volvemos muy exóticos, muy extraños para la gente común y corriente, porque la gente común y corriente no tiene interés en gente extraña, sino en gente común, en gente como ellos, en gente de la mentira, de la perversidad, del engaño, del robo, del adulterio, de la borrachera, etcétera, etcétera. Así que nosotros tenemos, cuando trabajamos sobre sí mismos, un cierto signo de extranjería. Cuando yo he estado en otros países trabajando con la divulgación de la enseñanza, he sentido cómo las personas lo ven a uno como un ser extraño. Unos creen que somos ridículos, otros creen que somos estultos, otros creen que somos peligrosos, porque es que esto de cambiar el nivel de ser tiene todas esas asignaturas. Si recordarán ustedes todo lo que la historia dice al respecto de los maestros, se darán cuenta por qué los maestros no fueron los grandes personajes, por qué no fueron famosos, por qué no recibieron premios de ningún tipo. Porque la humanidad no premia a aquellos que se declaran en contra de sus placeres, de sus hábitos, de sus costumbres, de su ciencia, de sus religiones, etcétera, etcétera. Por ahí hubo algunos gnósticos o pseudognósticos ilusos que querían que al maestro Samael le dieran el premio Nobel de la literatura. Cuando supe eso me he carcajeado a mi gusto. ¿Cómo la humanidad le va a premiar a alguien que ha hablado todo en contra de su forma y manera de ser? Así pues, que nosotros no esperamos nada del oriente, sino del poniente, porque los seres humanos no saben de ninguna cosa esperada. Para ellos es todo lo que está ahí en su nariz, listo para devorar. Así que esta noche, mis queridos discípulos, quiero que comprendan la necesidad
de abandonar definitivamente los hábitos y costumbres con los que se alimentan las multitudes. Así es como podemos de verdad crear dentro de nosotros mismos el alma universal, el alma inmortal, y fusionarnos definitivamente con el Espíritu Divino. Esa es la misión, ese es el camino, esa es la realización. ¿Algo que quieran preguntar? Maestro, ¿me podría aclarar, por favor? El maestro Samuel nos dijo que tener el hábito de ir al cine, por ejemplo, no era bueno porque él vio que los cines, por ejemplo, eran centros de masa negra, pues si no le existían tantas larvas. ¿Me podría un poco explicar si está de acuerdo o no? Sí, se lo puede definir así. Toda asociación de fornicarios forma logia negra. De modo que los que se asocian y se vuelven cineastas, sinómanos, en realidad en el fondo lo que van es a saciar a sus propios yoes. Porque ¿qué es lo que hay en el cine? Díganmelo. ¿Qué es lo que proyectan en los cines? La satisfacción del dedo. Todo. Violencia, fornicación, adulterios, distorsión del lenguaje. En vez de decir, por ejemplo, oiga señor, le dice, oiga cabrón, una distorsión del lenguaje, ¿no es cierto? ¿O qué me dice usted, doctor? Así pues que el cine no tiene nada. A mí realmente no me gusta ir al cine porque no hay nada que ver. Inclusive las películas épicas o históricas contienen una cantidad tremenda de violencia. Porque la historia de la humanidad es eso. Guerras, crímenes, violencias, engaños, adulterios, golpe de Estado, falsedades, ¿verdad? No hay otra cosa en la historia de la humanidad. Inclusive la historia de los maestros incluye las persecuciones, la violencia contra seres inocentes. La historia de Jesucristo, por ejemplo, que incluye persecución, encarcelamientos, violencia contra seres inocentes. Al maestro Samael lo tuvieron un buen tiempo en una cárcel por allá en Colombia. Y cuando un abogado tomó el caso y dijo, a ver, ¿de qué se le acusa a este hombre? Nada. Tenían que haberle retribuido el tiempo que lo tuvieron encarcelado. Pero no hay justicia para ese tipo de casos. No hay códigos. No hay leyes. No hay nada. Toda la persecución que hicieron contra Jesucristo nunca fue retribuida con nada. Así que por eso nosotros no esperamos nada del oriente, sino del poniente. Quiere decir, no esperamos nada de afuera, sino de adentro, del cielo, de la justicia divina. ¿Entiendes? Muy bien. Los espero el próximo martes. No dejen de venir, porque siempre hay cosas nuevas en la enseñanza. Siempre hay cosas que la conciencia va capturando con mayor claridad. Muchas gracias.